Cordial saludo tengan todos y todas en esta hora, donde usted lo pueda estar viendo. Que el Señor del cielo me lo bendiga. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la clase 11, si es posible cambiar. Y esa es una de uno de los cursos que ya usted lo ha visto. Si no, le doy la oportunidad para que vaya a nuestro canal de YouTube y ahí usted pueda ver todo el historial en donde el Señor nos ha permitido curso tras curso darlo, proyectarlo, vivirlo, porque de una u otra forma el Señor nos ha inclinado a eso, ¿verdad? A no solamente estar escuchando, viendo en este caso, sino también pues viviéndolo, y desde la óptica bíblica y desde la experiencia nos permitimos decir que el Señor nos ha ayudado, y sé que el Señor te va a seguir ayudando. Así que en esta oportunidad quiero eh, comenzar con esto: el Evangelio y la resolución de conflicto, la clase 12. Sí se puede cambiar. Y como es de costumbre, el texto guía que nos adentramos es la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo número 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la versión Reina Valera 1960, y lo que ustedes están o van pronto a ver es la versión Las Américas, y es precisamente lo que hoy están viendo ahí en sus pantallas. Estando persuadido de esto, y en la versión Las Américas dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sí? Lo que la Reina Valera dice que está persuadido, acá en la otra versión dice que está convencido. Ahora bien, fíjate cómo el apóstol Pablo comienza con esta frase: estando persuadido. No es una mera opción, es una certeza absoluta. Él sabe que la vida cristiana no depende de la fuerza de voluntad del creyente, sino de la fidelidad de Dios. No es que hoy nosotros traigamos este curso y las bases de este curso nos sirvan para tener una mejor relación en casa, iglesia, trabajo, en fin, el área donde te estás desenvolviendo, sino que tenemos que tener algo claro: que todo lo que Dios nos permite es en su voluntad y en su fuerza. ¿Cierto? Mira cómo lo dice: estando persuadido. No es una opinión, es que el Señor mismo ha hecho que nuestra vida comience a dar fruto. Porque aquí también en Juan capítulo 15 dice que separados de Él nada podemos hacer. Así que si de pronto no lo habías visto, míralo ahora. El mismo Dios que comenzó la obra de salvación en nosotros es el mismo que la va a perfeccionar. Pablo en su contexto está escribiendo a una iglesia real, a una iglesia que tiene miembros y son humanos, que los problemas son reales, que los conflictos son reales, las divisiones, las tensiones internas son reales. Y sin embargo, nos recuerda esta verdad, hermanos: la transformación del creyente es un proceso en las manos de Dios. Estamos en sus manos. Y qué manos tan gloriosas Él nos tiene en sus manos. Y esto significa que no estamos solos en la lucha contra esto que todos los días vivimos. No estamos solos contra el pecado, ni mucho menos estamos solos en este camino para resolver cualquier conflicto. Así que en las clases pasadas, en la última clase, precisamente en la clase 10, antes de esta, habíamos visto que la confesión abre las puertas de la paz. O sea, oré al Señor, llegué ante la persona y le pedí con sinceridad el perdón y que me diera el perdón. Pero
Hermano, de nada sirve confesar si no estamos dispuestos a cambiar. La confesión es como limpiar una herida, pero el cambio es lo que permite que esta herida cicatrice y que no se infecte otra vez. Así que, de manera que esta clase es un paso más en el camino del reconocimiento de la transformación. Así que, si quizás tu esposo ya confesó, ya te confesó delante de la presencia del Señor que fue áspero con sus palabras, bien, ya lo hizo, pero ahora debe caminar hacia ese patrón de cambio, a ese patrón de enmendar la situación. Y aquí, esta es la esperanza. Dios no los va a dejar igual, no lo va a dejar igual, sino que le dará la misericordia, su fidelidad, su gracia para hablar con ternura. Así como un hijo puede confesar a su padre que mintió en aquel examen y que no le entregó el resultado. Excelente. Pero el cambio viene cuando comienza a hablar con la verdad. Confiando en que Dios está formando en él un carácter honesto. Y así mismo en el trabajo. Tal vez eres un empleado o tal vez eres el jefe. Y de alguna forma fallaste en tu responsabilidad. Pero si realmente cree en la palabra del Señor o en este versículo, vas a darte cuenta que no solo vas a pedir perdón, sino que se aplicará a mejorar tu responsabilidad, confiando en ese Dios que te está capacitando. ¿Sí? Asimismo, en el área de la iglesia, en un ministerio, alguien puede reconocer que ha actuado con orgullo. ¿Sí? La confesión es el inicio, pero la esperanza es que Dios seguirá transformando ese corazón orgulloso en uno humilde. Así que aquí tenemos entre manos, creo que uno de los pilares más importantes. Es como nuestra esperanza en medio de cualquier conflicto. ¿Sí? El conflicto no es tanto que yo me embote, me cierre, sino que busque la oportunidad de glorificar a Dios. Y qué más que en este punto de glorificar a Dios en mi carácter o en mi transformación. ¿Sí? Nuestra esperanza es: voy a cambiar porque Dios está obrando en mí. Y Él nunca abandona lo que empieza. Y esa es la certeza que Pablo le está escribiendo a Filipenses precisamente en eso. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Así que yo te invito a que hagamos un autoexamen. Y que vamos a confesar y a cambiar nuestra forma, ¿verdad? Nuestro proceso de autoexamen debe terminar con un compromiso por cambiar nuestros hábitos. Una vez encontramos las áreas en las que hemos contribuido al conflicto, nos arrepentimos y las confesamos. El próximo paso es cambiarla. Así que esto es lo que dice el pensamiento, pero quiero añadir lo que ahora dice la Biblia. Quiero como desarrollar este punto. Mateo capítulo 3, versículo 8 dice: Señor, Señor, ¿verdad? No es me arrepiento o perdóname, hermano, es arrepentimiento genuino. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento verdadero no se queda simplemente en palabras bonitas, ¿sí? Sino en un arrepentimiento. El proceso comienza con el autoexamen, reconocer con honestidad en qué hemos contribuido al conflicto. Luego viene la confesión, admitirlo delante de Dios y de la persona ofendida. Pero fíjate bien aquí, el paso siguiente es el cambio personal. Es el cambio personal. Y aquí está la clave. Ese cambio no se logra con nuestras fuerzas, sino con la gracia del Señor, así como lo dice Pablo
en Efesios capítulo 4, versículo 22. Pablo nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Esto significa que en términos sencillos, dejar el hábito de pecar y reemplazar por hábitos piadosos. Así, si tu esposo o tu esposa que reconoce que suele ser indiferente en la relación y no puede solamente quedarse solo con el perdón, no puede decir, perdóname, si no pasó nada, no. Ahora viene el cambio. El cambio será mostrarle interés. ¿Ya lo ves? Escuchar y servir. Ese es el punto. Y que te vistas del nuevo hombre, o sea, una actitud distinta. Cuando una madre que confiesa, que grita a su hijo en momentos de la ira, debe ahora ejercitarse en hablar con paciencia. Procurar buscar la paciencia, buscando al Señor en oración antes de reaccionar. Es decir, ahora ya reconociste, ya identificaste, ahora vamos al cambio. Pero eso se logra por las fuerzas del Señor, amarrados a su presencia, diciéndole que obre en nosotros. Así que cuando un líder reconoce que actúa con orgullo en su ministerio, no debe solamente quedarse en palabras, sí, soy orgulloso, ya identifiqué mi área. No, ahora viene el cambio, ahora viene la práctica. ¿Cuál es? Practicar la humildad. ¿Sí? Por ejemplo, consultar esta vez, escuchar, someterse a otro. En nuestra iglesia local siempre hemos tenido la ventaja de tener ahora una junta. Antes era mentores y siempre nos rendimos cuenta. ¿Qué es eso? ¿Cómo estamos? ¿En qué andamos? Escuchamos, ¿sí? Nos sometemos los unos a los otros cuando hay una opinión en conjunto que va alineado a la palabra. O sea, Dios ha sido muy bueno en esa parte con nosotros. Pero quiero darte esta ilustración, ¿sí? Y quiero usar aquí como el paciente en un hospital, ¿sí? Confesar es como decirle al médico dónde duele. Médico, me duele aquí, me duele allá. Pero el tratamiento requiere cambios. ¿Cambios de qué, hermano? De dieta. Medicinas que estás tomando y que ya no funcionan. O disciplinas alimentarias o disciplinas tuyas en ejercicio. De manera que la verdadera sanidad no viene solo por señalar el problema, sino de aceptar la transformación que sigue. Así que, hermanos, arrepentirse no es solo sentirse mal por lo que hice. Arrepentirse es dar la vuelta y caminar en la otra dirección. Y la buena noticia es que Dios no nos deja solos en este proceso. Él nos da su espíritu para capacitarnos, como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no hay ningún pecado o hábito en su vida que no pueda ser vencido por su gracia. Si ha confiado en Jesús, Dios ya le ha dado una nueva mente y una nueva naturaleza. Así como lo dice Efesios 4:22 al 24. Y Él promete trabajar en usted para que pueda aprender a reemplazar su viejo y pecaminoso comportamiento por actitudes y hábitos piadosos. Y cita Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Lo ves? Muchas veces pensamos, así soy yo, nunca voy a cambiar. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. En Efesios 4, 22 al 24, nos llama a despojarnos del viejo hombre. Y dice adicional, renovando en el espíritu nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Ahora bien, yo necesito que te fijes en ese orden. Número 1 dice, despojarnos del viejo hombre, es decir, reconocer y abandonar actitudes, conductas pecaminosas, ser renovados en la mente,
O sea, es decir, permitir que el evangelio transforme en la manera en que pensamos, que cómo sentimos, y eso es leer Biblia, y eso es creer en la escritura, ser más bíblico, menos carnales, menos naturales, es ser bíblico. Y ya lo hemos dicho en nuestra iglesia local sobre cómo nosotros estamos viendo el mundo, ¿sí? La cosmovisión que tenemos, y es todo basado en la Biblia. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo apreciamos? Precisamente cuando tenemos una mente renovada. Así que lo que sigue es importantísimo. Vestirse de nuevo hombre, dice la Escritura. Es decir, es adoptar hábitos y aptitudes que reflejen a Cristo. ¿Qué mejor hábito que cambiar en su presencia? Decir, Señor, mira, yo necesito que me cambies. Dos, qué, qué glorioso es que nos dejó la Escritura para que nos transforme cómo pensamos, cómo estamos analizando el mundo, cómo lo vamos a ver como un mundano, como alguien que no tiene a Cristo y que ve un caos y no ve solución, sino lo que ves es algunas triquiñuelas, algunas formas de hacer avivatos, o en su defecto, ¿cómo lo vamos a ver? Como una mente renovada en Cristo Jesús. Y el Señor nos ha dado la forma, Él lo hace, nos viste de un nuevo hombre. Cuando ya comenzamos a adoptar hábitos distintos. Antes no íbamos a la iglesia, hoy vamos a la iglesia. Antes no íbamos a la oración, hoy vamos a la oración. Antes no pensábamos cuando íbamos a hacer las cosas, hoy las pensamos. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es que estamos mostrando quiénes somos en Cristo. Estamos vestidos de un nuevo hombre. O sea, nuestras actitudes están reflejando al Señor. Y si no es así, te invito que logres hacerlo. Ve a su presencia y trabaja en eso. Si es que la gracia de Dios no solo perdona el pecado, mi hermano, sino que también nos da poder para vencerlo. Eso significa que no hay adicción, no hay patrón de conducta, no hay hábito pecaminoso tan fuerte que Cristo no pueda romper. Así que en la práctica esto se ve en los matrimonios, ¿verdad? Cuando un esposo que ha caído repetitivamente en la amargura puede creer que nunca cambiará. Dice, yo soy así para siempre, yo no tengo esperanza, pero se está olvidando que el evangelio lo llama a despojarse, lo llama a un cambio. Eso es lo que hace el evangelio, lo llama a despojarse del rencor, de vestirse de paciencia y de perdón. Así como entre la familia, un padre, una madre que lucha con la falta de dominio propio en su carácter. Es decir, hay familias que carecen de disciplina económica, y cualquier dinero que llega a las manos va y lo quiere invertir rápidamente, lo quiere gastar rápidamente. Eso es un carácter que no está mostrando el Señor. Y puede que la persona piense, ¿verdad? Ya ese es mi temperamento, ya sí yo muero. No, pero en ese momento la Biblia dice otra cosa. El Espíritu Santo puede renovar su mente y producir mansedumbre, como lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Así que si eres un empleado que siempre miente para cubrir errores, puede creer que nunca podrá ser honesto, pero Dios lo llama a hablar la verdad. Efesios 4:25 lo dice así, y su gracia lo capacita para hacerlo. Así que dentro de la iglesia también se ve estas clases de cosas. Un hermano que suele dividir la iglesia con un chisme puede transformarse en alguien que edifica. Yo lo creo y lo he visto así. Y si permite, obviamente, que el Espíritu Santo renueve tu corazón. Yo te pido que pienses en un jardinero. Cuando arranca la mala hierba, no deja el suelo vacío, sino que planta una semilla buena. Así que lo que hizo fue que hizo un cambio, transformó. Así que yo te pido en esta hora que si tú en estos momentos estás en este
como en este punto, simplemente lo que hay que hacer es orarle al Señor. No hay excusas para permanecer en el pecado, porque la gracia de Dios es más poderosa que cualquier cadena, como lo dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De manera que nuestra esperanza es esta: Cristo no solo perdona, también cambia. Así que yo le oro a Dios que sigamos en ese proceso. Bueno, aquí está un poco, aquí es mi respuesta al conflicto. Recuerde que ¿dónde estamos? Lo primero es que la primera columna vimos que todo conflicto debería glorificar a Dios, y la segunda es sacar la viga de mi propio ojo. Esas son las dos columnas que cubrimos hasta la clase número 10, 11. Pero esta clase comienza con restaurar humildemente. Aquí estamos, en esta columna, y es precisamente es ahí donde quiero continuar en este proceso del conflicto. Y glorificar a Dios, sacar la viga de mi ojo, es lo que hemos venido recorriendo a lo largo de este curso. Así que estas dos columnas nos recuerdan que la paz no comienza mirando al prójimo, sino mirando a Dios y luego nuestro propio corazón. Pero el proceso no se queda allí. Así que esta tercera columna, restaurar humildemente, es la que nos invita a hacer una pregunta. Y ya que la pregunta ya cambiaría. No solo qué tengo que confesar yo, sino también cómo puedo ayudar a mi hermano a levantarse. El Señor nos dio algunos principios en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles, dice la Biblia, con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces yo quiero que fijes y te fijes en dos cosas. Restaurar, sí, pero con mansedumbre, dice la Escritura. Porque no se trata de aplastar al otro con mi verdad, sino de acercarme con quien sabe que también es débil. Y es aquí donde nosotros rompemos esas clases de cosas, ¿verdad? Así que si tu esposo o tu esposa nota que su cónyuge, ¿verdad?, ha estado distante, en vez de reclamar con dureza, ¿por qué no te acercas? ¿Qué pasa contigo? No, es acercarse con humildad. Amor, noté que está dolida, podemos hablar para restaurar lo nuestro. Así que cuando un padre ve a un hijo en un mal camino, podría reprenderlo con ira. Tu carne lo dice así, repréndelo con ira, pero ahora, conociendo esta verdad que dice la Escritura, debes decidir acercarte con ternura, recordando cómo Dios te trató a ti y te ayudó. Así también ayuda y trabaja por los tuyos. Así que el salto a la reconciliación, el Evangelio nos muestra cuán importante es la reconciliación para con Dios, o es para Dios. La reconciliación es para Dios, lo cual nos inspira a hacer todo lo que podamos para reparar cualquier daño que hayamos causado a otro y ser reconciliados con quienes hemos ofendido. Así que la Biblia nos enseña, mis amados, que la reconciliación no es un detalle secundario, no es algo que simplemente se escucha bonito, no. Significa que es el corazón mismo del Evangelio. Ya ves lo importante, mira, Dios no solo nos perdonó a través de Cristo, Él nos reconcilió consigo mismo, como lo dice segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el
ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjate bien en esto. La reconciliación es tan importante para Dios que envió a su Hijo, su propio Hijo, a pagar el precio más alto. Y si eso es así, ¿cómo vamos nosotros a dejar un conflicto sin tratar? El salto de la reconciliación significa que no solamente me conformo con confesar, cambiar aparentemente, no, es cambiar genuinamente, ¿verdad? Doy el paso de acercarme a la otra persona para restaurar la relación. Sí, en la iglesia, un miembro que había dañado la unidad con críticas se reconcilia de verdad cuando busca nuevamente la comunión fraterna, no aislándose, ni mucho menos allá a la distancia. Sí, yo sé que te perdoné, pero vamos a tomar cartas en el asunto, más nunca te hablo. No, no significa eso. No significa eso. Tengo que, ¿verdad? Practicar la piedad con humildad. Entonces yo miro esto como lo siguiente. Un puente roto entre dos pueblos, ¿verdad? La confesión es reconocer que el puente está caído. El cambio personal es recoger los materiales para reemplazarlo, para repararlo. Pero la reconciliación es construir el puente, volver a cruzar hacia el otro lado. Eso es lo que Dios quiere, no solo el perdón, sino la restauración de la relación. De manera, hermanos, que el Evangelio no solo nos habla de arrepentimiento y perdón, sino de reconciliación plena. Y si Dios nos reconcilió con Él cuando éramos enemigos, ¿cuánto más deberíamos esforzarnos para reconciliarnos con quienes nos está o nos ha ofendido? Así que esto es una verdad importante, porque no solo es lo que dice, como le he dicho, este curso salió de un libro que leímos en su momento que se llama Pacificadores, una guía para la resolución de conflictos de Kane Saint, y precisamente este ministerio se dedica a esto. Incluso los invita a que den estas charlas a iglesias, pero más que punto aquí y allá, formas y estrategias, es recordar lo que nos dice la Biblia. Es por eso la opción que lo saqué a manera de curso. Porque, hermano, yo quiero que el Evangelio sea el que resuelva el conflicto, no mi propia carne, porque puedo llevarme yo la gloria. Yo soy el que no tengo problemas, yo soy el que hice que se resolviera tal cosa. No, siempre hay que descansar en el Señor. Romanos 12:18 nos recuerda, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Este depender de nosotros es alguien que ha sido transformado por el mensaje del Evangelio. No es en tu carne porque lo vas a empeorar. Y siempre cuando el hombre ha querido actuar por sí mismo, ha tenido problemas. Ahí tienes a Abraham, ahí tienes la torre de Babel, ha tenido problemas. El hombre queriendo hacer algo en su voluntad y mira todo lo que acarrea. Si es posible, cuando dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Y ese es el salto. Que estemos llamados a dar. A dar. Y es precisamente en eso. Entonces lo que estamos viendo es 4 formas de contribuir a un cambio. Orar, deleitarse en el Señor, estudiar la Biblia y poner en práctica. Así que hasta ahora ya hemos visto que el Evangelio nos llama a no solo confesar, sino a cambiar y a reconciliarnos. Pero, ya lo ves, el cambio no ocurre de manera automática. La gracia de Dios nos transforma, sí, pero Él usa medios concretos para producir ese cambio en nuestra vida. Y
nos ofrece, como lo están viendo en su pantalla, la opción de orar. Hermano, porque creo yo que sin la ayuda de Dios, nada podemos hacer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Así que hay que orar, hay que orar por esto y hay que pedirle al Señor. Claro que sí, porque es una de las cosas más importantes, depender del Señor incluso en estas cosas, que Él sea el que arregle. 2, deleitarnos en el Señor. Claro, porque lo que amamos determina lo que hacemos. Y el salmista lo recuerda en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y 3, estudiar la Biblia. Y creo que es una de las cosas más importantes, estudiar la Biblia, porque es la palabra de Dios. Es la palabra que nos renueva nuestra mente y nos muestra el camino. Pablo lo escribió en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y 4, y una de las cosas más importantes, poner en práctica. Porque no basta solamente con oír. Ay, qué bonito, sí, el set, qué bonito el curso, ay, qué bonito. No, es obedecer. Y Santiago nos exhorta a eso. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que fíjate que estos pasos son sencillos y son absolutamente indispensables. Son puntuales. Todos los días el predicador usado por Dios nos dice, ora, deleítate, el gozo, estudia la Biblia. Ejemplo, ponga en práctica. Pero es indispensable porque todos los días nos recuerda que dependemos del Señor para hacer el cambio. Así que si tu esposo, ¿sí?, lucha con la ira, él puede comenzar a orar y ora por dominio propio. Y creo que Dios lo hace. Se deleita en Cristo en vez del orgullo. Estudia los pasajes sobre la paciencia y demás. Practica el dominio propio en cada conversación. Así que esto es un trabajo. Dios y tú. Dios y yo. Y eso es lo que Dios nos hace. Así que yo te invito a que pienses en un músico que quiere dominar un instrumento. No basta con leer la teoría. Hermano, créeme, si él quiere ser un buen músico, debe practicar cada día. Y eso es lo que muchos músicos carecen. No practicamos todos los días. Bueno, de la misma manera, la vida cristiana, hermano, requiere oración, amor por Dios, meditación en su palabra y obediencia diaria. Eso son los ejercicios espirituales que nosotros comúnmente llamamos en los sermones, en las predicaciones. Ejercicios espirituales. Que estos producen un cambio real. Así que ya ahí lo tienes. El cambio en medio de los conflictos no depende de un esfuerzo aislado de Dios, sino de una vida cultivada. Y quiero añadir esto, cautivada, si se puede usar esa palabra, cautivada en la presencia de Dios. Y aquí está la buena noticia. Cuando usamos estos medios de misericordia, de gracia, el Espíritu Santo obra en nosotros para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Así que, bueno, pues comencemos o continuemos, mejor dicho, con este tema, ¿verdad? Vamos a arrancar con la oración. Es el primer paso para el cambio real. Orar. Ahí está. Ahí te dejo la descripción. ¿Sí? La oración es reconocer que, hermano, no podemos cambiar por nosotros mismos. Mira, el salmista entendió cuando lo exclamó allá en Salmos
139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Ya te das cuenta? Él no confía en su propia percepción de sí mismo, sino que pide a Dios que revele lo que hay en lo profundo. De la misma manera, Pablo oraba por los filipenses para que fueran llenos de amor y fruto. Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:9 al 11. Ya lo ves, la oración es pedir a Dios, abra nuestros ojos, que cambie nuestros afectos y que nos dé la fuerza para vivir en obediencia. Así que, en el contexto de una iglesia, un líder que lucha con orgullo y está luchando y sabe que está en esa línea, bueno, puede orar, que ore. Señor, guárdame de la vanagloria. Dame un corazón humilde para servir, no buscar mi propio reconocimiento. Incluso en el contexto de un trabajo, del trabajo, de tu empleo, ¿verdad? Un empleado teme hablar con honestidad y puede decir, Señor, dame el valor para ser íntegro en medio de la familia. ¿Cuántas situaciones en la familia? Un padre que reconoce su carácter explosivo puede orar, Señor, hazme lento para la ira y rápido para escuchar, para que mis hijos vean en mí un reflejo de Cristo. Así que yo te invito a que pienses en un auto sin combustible. Puede estar en perfecto estado. Todas sus piezas están en orden, pero sin gasolina no puede avanzar, hermano, ni un metro. Así es la vida cristiana. Sin oración podemos tener conocimiento bíblico, buenas intenciones, pero nunca veremos un verdadero cambio. La oración es el combustible de nuestra transformación. Así que, mis hermanos, si queremos ver cambios reales en medio de los conflictos, necesitamos aprender a orar con sinceridad. Y añádele fe, sinceridad y fe. Como dijo el Señor en Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 7 y 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Así que lo siguiente es deleitarte en el Señor. No basta solamente con pedir las fuerzas en Dios, ya hemos visto la oración, gloria a Dios por eso. Necesitamos ahora aprender a deleitarnos en Él, en su presencia, en quién es Dios. Así que te invito a que veas uno de los mensajes que el Señor nos regaló sobre el gozo pleno. El gozo es Él mismo. No lo busques en otra cosa. Es Dios. Y así mismo cuando estamos en el contexto de la iglesia, buscamos estar con Él para siempre. Y por eso es la razón del gozo, no es la circunstancia, es porque lo tenemos a Él. Así que lo que llena nuestro corazón termina guiando nuestras acciones. Si nuestro deleite está en Cristo, hermanos, nuestros deseos se alinean con los suyos. Así como lo dijo el salmista en el 37, Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto no significa que Dios nos dará caprichos carnales. Señor, yo quiero un viaje de aquí a allá. Señor, yo quiero ahora que esté aquí, me voy para allá. No, de eso no es lo que está diciendo el texto, sino que al deleitarnos en Él, nuestros deseos serán transformados para desear lo que Él le agrada. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y es Él que va a conceder las peticiones del corazón. Y estamos en Él. Así que
Es el mismo Dios que prometió un cambio de corazón. ¿Sí? Es el mismo Dios. En ese deleite, como lo dice Ezequiel 36, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sí lo estás viendo? Deleitarse en el Señor no es un esfuerzo artificial. No es como uno decir, Señor, ven, lléname, y el Señor, ¡boom!, llena. Espérate un momentico. Vamos a ser objetivos y lógicos. Deleitarse en el Señor no es artificial, sino es el fruto de una obra que Dios mismo hace en nuestro corazón, paso a paso, lento, pero seguro. Lento, pero seguro, porque Él lo hace demasiado bueno. Así que no hay nada malo en Dios. Tú estás viviendo un momento tenso, difícil. Es Dios que está orquestando eso para que uses las herramientas de su, de su palabra, porque ya Él te dio, pero también para que examines tu corazón. Así que, en el contexto de un matrimonio, cuando un esposo se deleita en el Señor, deja de buscar solo su comodidad y ahora comienza a amar sacrificialmente, así como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Así como Cristo amó a su iglesia, se entregó por ella. Así que en el contexto de la iglesia, un miembro que se deleita en el Señor sirve con gozo. No tienen que empujarlo, no tienen que exhortarlo para que lo haga. Lo hace con gozo. No busca reconocimiento, sino porque se alegra en el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Así que, mi hermano, si queremos cambiar de verdad, necesitamos que Cristo sea nuestro deleite. El Señor Jesús lo dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en Mateo 5:6. El deleite en Dios nos libra de la esclavitud de los ídolos y produce en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Y Dios nos sigue hablando en cuanto al estudiar la Biblia. Ahí está en pantalla, si lo estás viendo. No podemos cambiar si no renovamos nuestra mente. Y esa renovación no ocurre con pensamientos positivos o consejos humanos, sino con la palabra viva de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo quiero que te fijes en esto. La palabra de Dios no solo nos da una transformación, o mejor dicho, no nos da una información nada más, sino que nos da una transformación. Y al estudiar las Escrituras, el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar, hermanos. La manera de pensar, sentir y de actuar. Ahora, me devuelvo al texto. No nos vamos a conformar a este siglo, sino transformados. Y dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la voluntad de Dios a mí no me parece agradable y perfecta, mi corazón no está alineado a Dios. Si yo soy de las personas que cuestiono todo lo que Dios hace, o le huyo a eso lo que sé que Dios me está propiciando en ese momento, y le estoy huyendo a eso, para mí no es perfecto y para mí no es agradable, mi corazón entonces no está alineado a Dios. Así que Pablo lo que hace es que dice: comprueba cuál es la buena voluntad de Dios, pero no tanto para que compruebes si es Dios, para que compruebes a ti mismo.
si lo que Dios hace está perfecto para ti y para mí? Así que la manera de pensar, de sentir y de actuar, hermano, tiene que estar arraigada a ese punto, al Espíritu Santo que nos da la transformación. Pablo ora así por la iglesia en Colosenses, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí conocimiento no está arraigado a tanto a teología simplemente como cátedra, sino a teología vivida. Ese conocimiento a experiencia, dicho en otras palabras. Y sigue diciendo el texto, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea, toda buena obra se refiere a lo que ya Él puso en mí. Como mi corazón ya está nuevo, esa buena obra ya está en mí. Y llevo ese fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Lo ves? El conocimiento de la palabra no es un fin en sí mismo, sino es el medio para vivir una vida que le agrada a Dios. Así que, en medio de un contexto familiar, un hijo que estudia la palabra de Dios aprende a obedecer a sus padres. No es una carga, sino un mandamiento con promesa, como lo dice Efesios 6, del 1 al 3. Y en medio de una congregación que estudia fielmente la escritura como centralidad, aprende a discernir la voluntad de Dios y a rechazar los falsos caminos. Yo te invito a que pienses en un mapa en medio de un desierto. Sin él, una persona se pierde fácilmente. Así es la palabra de Dios, nos guía en medio de los conflictos, nos muestra la ruta y evita que vayamos en círculos sin dirección. Así que estudia regularmente y cuidadosamente la palabra de Dios. Estúdiala. Ella nos ayuda a entender sus principios. Así que, de manera, hermano, que si queremos vencer al pecado y crecer en la santidad, necesitamos una vida saturada de la palabra de Dios. Nunca vas a vivir ganando las batallas si comienzas a buscar saciar o buscar el tiempo, invertirlo en redes sociales, porque nunca eso va a ser igual o comparado con Dios como tal, en su palabra y su experiencia en Él. No. Hay muchas de las personas que se están distrayendo en redes sociales como buscando que eso lo llene en plenitud. Pero recuerda que eso jamás va a reemplazar a Cristo, no va a reemplazar a Dios. Así que lo que está tratando de enrutarnos el salmista cuando nos dice en el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista no está pensando en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y otras redes que quizás salgan a continuación. Dice, en tus dichos, está hablando de la palabra de Dios. Y hermano, obviamente el poner en práctica, no podemos cambiar sin poner en práctica lo que aprendemos. Lo que aprendemos. O sea, de nada nos sirve orar, deleitarnos en el Señor y estudiar la Biblia si no llevamos todo eso a la práctica. Bueno, la vida cristiana no es solo teoría, es obediencia. Y hay una línea que se rompe en algún punto. Llegamos a un punto donde queremos conocer todo. Y está bien, no está mal conocer todo, pero hay una parte donde se sesga. Y ahora queremos saber y no obedecer. Ya para este punto de mi vida, lo poco que sé, quiero aplicarlo. Creo que es mejor de esta forma. Y el texto que cita la diapositiva es el de Efesios 4:9, ¿verdad? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. Así que fíjate en la promesa. Cuando practicamos lo aprendido, la paz de Dios nos acompaña. Y también usa una ilustración atlética para recordarnos la necesidad de la disciplina. Allá en 1 Corintios 9, ¿verdad? ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero no solo se lleva el premio? Perdón, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Lo ves? Mira, la práctica cristiana requiere un esfuerzo constante, como lo dice el texto, es como una disciplina. En deporte se refiere. Significa una perseverancia. Así que cuando un esposo aprende la palabra y aprende a amar la palabra, amará, aparte a Dios, su palabra, amará a su esposa. Y obviamente va a demostrarlo con gestos concretos, hermano. Va a escucharla, va a ayudarla, va a sacrificar su comodidad, aunque se nos es difícil. Es que queremos hacer algo y nos toca deponer. Y antes de grabar este video estaba todo organizado, cambiado, organizado, todo el escenario, el set, cámaras, audio. Y me pidieron un favor. Ves y cómprame tal cosa. Entonces me tocó bajar a hacer. ¿De acuerdo? Pero al final hay que hacerlo. Y lo hice no porque me tocaba por compromiso, sino porque ya está en mí. Así que si tú estás en medio del trabajo y eres un empleado que entiende que debes trabajar como para el Señor, lo vas a demostrar siendo puntual, honesto, diligente. Ya no cabe ese dicho, está mal decirlo, que los cristianos somos los que más llegamos tarde, somos los más tramposos, entonces no seríamos cristianos. Tenemos que caminar en pro de eso, hermano, a la perfección. Así que en medio de una iglesia, un hermano quiere y anhela estudiar la palabra de Dios y estudia sobre el perdón. Gloria a Dios, porque lo va a practicar. Lo va a practicar dejando a un lado el rencor y reconciliándose con quien le ofendió. Así que podemos pensar en alguien que se inscribe en un gimnasio, en un gym. Puede aprender todas las rutinas, ver todos los videos de entrenamiento en YouTube, incluso a memorizar técnicas, pero si nunca practica, su cuerpo no va a cambiar. Es como el que hace dieta y está haciendo dieta. Lunes, más o menos, martes, miércoles, ni se diga. Sabemos todas las calorías y hablamos de aquí y allá los términos intrínsecos a nutrición y dieta. Pero si no lo practicas, vas a seguir siendo el pesado de siempre. Así que, de manera, hermanos, que cada conflicto es una oportunidad para practicar lo que creemos. ¿Sí lo estás viendo? El conflicto es para practicar lo que toda mi vida he escuchado desde un púlpito. En Mateo 9:5 el Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, no somos llamados a ser meros oyentes, sino hacedores. La práctica constante forma en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Así que, hermanos, esto nos lleva a la gran conclusión. Los cambios de hábitos y conductas pecaminosas no vienen por accidente. Requieren de un compromiso continuo en el que cooperamos con los medios de gracia
y ponemos en práctica lo que el Señor espera de nosotros. Nadie puede cambiar por simple deseo. Se requiere una voluntad resuelta a depender del Señor y a crear disciplinas de santidad. Hermanos, ya hemos visto que el cambio en la vida cristiana no ocurre por accidente. ¿Sí? Nadie se vuelve semejante a Cristo de la noche a la mañana. El cambio requiere un compromiso constante, una dependencia diaria del Señor y una disciplina espiritual. Y Pablo lo dice en Filipenses 2:12. Así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces yo te pido que te fijes en la atención preciosa de este texto. Dios es quien produce el querer y el hacer. Pero nosotros debemos ocuparnos con temor y temblor, es decir, nuestra responsabilidad y la gracia de Dios no se opone, sino que se complementa. No basta de ser un matrimonio sano, hay que cultivar hábitos de diálogo, respeto, oración, juntos, en fin, confiando en que Dios produce el fruto. No basta soñar con una familia unida, hay que practicar el perdón, la disciplina amorosa y el servicio mutuo. No basta con querer ser un buen trabajador, se requiere el esfuerzo diario, puntualidad, honestidad, mientras se depende de la gracia de Dios. No basta negar una iglesia en paz. Qué bonita es iglesia, no hay problemas, no hay conflictos. Cada miembro debe comprometerse a edificar, cada uno, desde el más antiguo hasta el más nuevo. Comprometerse a edificar, poner un cimiento allí, la arena, la piedra, la lija, en fin. Cada parte para construir, edificar. Amar, hermano, guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Así que todo esto lo podemos comparar con un atleta que entrena para una maratón. No basta con inscribirse en la carrera, ni con decir quiero correr. Necesita entrenar cada día, con disciplina y constancia. Así también el cambio espiritual requiere esfuerzo humano, sostenido por la gracia divina. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Así que de manera, hermano, que el cambio no es opcional, es parte del llamado cristiano. El Señor mismo lo dijo, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. El verdadero discípulo de Cristo no se conforma con confesar su pecado, sino que camina diariamente en obediencia, confiando en la gracia del Señor. Así que lo que yo te digo es que constantemente busques al Señor. Busques no solamente esta teoría como el curso que estamos hoy aquí dando, ¿verdad? Sino que esto lo lleves a la oración. Y por eso quiero orar por ti en esta hora. Señor, es tu palabra la que hemos recordado y la misma, Señor, es la que hoy queremos poner en práctica. Ayúdanos en todo, que queremos la total dependencia de ti. Pedimos, Señor, que estas cosas que tenemos, Señor, a disposición, la oración, la escritura, Señor, la perseverancia, la constancia, Señor, en la oración, en la búsqueda, en la fortaleza en ti, sea indispensable en nuestra vida espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchísimas gracias, creyendo que tú eres el Señor, Dios nuestro. Amén. Bueno, muchísimas gracias y esperemos la próxima clase con ansias, así mismo como el Señor nos ha permitido.